Bien, entonces estamos en la sesión número 2 de su curso de didáctica de ciencias sociales. Y bien, recordando de que había algunas actividades que ustedes tenían que realizar en la semana. Entonces, espero que logren ver lo que está en pantalla ahorita. Son unos datos de fechas y algunas puntuaciones. Tengo aquí las puntuaciones de 17 personas, las primeras 17 personas que enviaron su tarea formativa. Ya después de eso que les dije que enviaran al resto, ya empezaron a unirse, ¿no? Pero ahí están. Ahí están las puntuaciones de sus autoevaluaciones. Yo espero que recuerden bien, ¿no? De qué trataba y qué tipos de valoración pudieron haber obtenido. Al menos haciendo un promedio del obtenido a nivel de grupo fue 8 aciertos de 14. Eso equivale al 57% de aprobación. Eso quiere decir que como grupo están aplazados, ¿no? Pero bueno, entonces el número mágico ahí era 9 aciertos para poder pasar, ¿no? Con 63 o 64. Pero bueno, ¿qué es lo que me dice esto? Me dice que no todos pues están participando. Todos los que tengo en lista, tengo como 40 en lista, pero no todos enviaron. La tarea formativa, pues es como la palabra lo dice, es formativa. Ese número que está ahí, que obtuvieron, pues no es un número que va a incidir en su calificación directamente. Es decir, si usted obtuvo 10 de 14 o 5 de 14, como tal vez lo podrán ver ahí en su pantalla, pues no quiere decir que esa es la calificación que yo les voy a poner. Yo les voy a poner por participación, ¿no? Es decir, hizo la actividad formativa. Voy a ver a mi lista, a ver si la hizo. Si no la hizo, pues eso va contando al 20% de su participación en las actividades formativas. Y ahorita, pues la actividad formativa número 1 ya cerró. Y la idea es que hayan hecho, hayan leído, de tal manera que en esta sesión de hoy, pues hagamos también algún coloquio de lo que ya en la semana, pues tuvieron que haber visto. Algo también que me revela un poquito aquí estas calificaciones es que no todos leyeron la información, ya la documentación. Algunos siento que simplemente contestaron, nada más. ¿Ya? Solo contestaron, pero no vieron ahí la documentación, ¿no? Y es importante que hayan visto la documentación y no solamente contestar, ya, así, un poco al azar. Ya, entonces, es importante eso, ¿no? Es importante. Bien, veamos por acá. Bien, haciendo entonces un poquito un repaso de lo que estaba en su documento, en las páginas, entre las páginas 4 y 6. Teníamos ahí unas tablas que ustedes tenían que aprenderse. Yo creo que ustedes repasaron algunas las tablas, ¿no? Del 5 que les dije, no es repasar las tablas del 5, ¿no? 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, etcétera, no. Son las tablas que estaban acá en la página 5, ¿no? Tenemos aquí las asignaturas de sociales, tanto de primaria como de secundaria, ¿no? La frecuencia horaria que hay, tanto por ciclo como por grado. De tal manera, pues, que tuviéramos un poco la comprensión de cómo está organizado el curso de ciencias sociales, o de sociales simplemente, ¿no? Tanto para primaria como secundaria. Entonces, en las tablitas, este es como una especie de resumen, que a nivel del Ministerio de Educación, tanto primaria como secundaria está organizado en 5 ciclos. Primaria tiene 3 ciclos. Primero, segundo y tercer ciclo, y están organizados por parejas de grados, ¿no? El primer ciclo, primero y segundo grado, segundo ciclo, tercer y cuarto, quinto y sexto grado, el tercer ciclo, ahí dice segundo, pero es tercer ciclo. El cuarto ciclo lo conforma séptimo, octavo y noveno, y el quinto ciclo, décimo y undécimo grado. Vemos también acá que la frecuencia de las disciplinas, tenemos acá estudios sociales, que esa se imparte en primaria. Su frecuencia es anual.
Y ahí están las horas asignadas. Había una pregunta de cuántas horas se correspondían para el tercer ciclo, ¿no?, de educación primaria. Son 5 horas, ¿no?, que son quinto y sexto grado. Entonces ahí tenemos, pues. ¿Y desde qué grado se imparte sociales en primaria? Ya, entonces desde tercer grado. En primero y en segundo grado se dan de manera integrada junto con otras asignaturas. Pero ya como una asignatura, pues, independiente, a partir de tercer grado. Entonces ahí alguno falló. Incluso alguno, pues, había una pregunta ahí que también que decía ciencias sociales, ¿desde qué grado se imparte o qué nivel educativo? Y algunos me puso ahí que de preescolar. Bueno, entonces de secundaria, ¿no?, ciencias sociales. Bueno, tenemos ahí geografía, la vamos a encontrar como asignatura independiente ya en séptimo, octavo, noveno y décimo grado. Están las horas semanales asignadas para esa asignatura, ¿no? 4 horas, 4 horas, 4 horas, y en décimo grado 3 horas. Sin embargo, bueno, ya les voy a decir algo sí al respecto. Bueno, en el caso de la historia, igual. Séptimo, octavo, noveno nada más, y 4 horas. Anteriormente se dividía, ¿no?, que la asignatura de historia se veía por separado en el primer semestre y la de historia en el segundo semestre de cada año. Por eso se miran ahí en columnas diferenciadas, ¿no? Primer semestre, segundo semestre. En la actualidad, pues, se ha considerado, el Ministerio de Educación, pues, que tienen que verse de una manera, pues, más integrada. Aunque un poco en la práctica la diferencia, pues, un poco, pues, continúa, ¿no? El mismo libro de texto oficial está organizado, ¿no? Primero los contenidos geográficos, después vienen contenidos históricos, ya. Todavía pues falta un poco trabajar más a nivel curricular, de tal manera pues que sí vaya integrado y se mire como una sola asignatura. Incluso en la actualidad se habla de la asignatura o la disciplina de ciencias sociales. Ya, pero ahí está, ciencias sociales, y entre paréntesis le ponen geografía, ciencias sociales, historia, ciencias sociales, economía, ciencias sociales, sociología. Ya, que son las asignaturas siguientes, ¿no? Tenemos la economía, que la economía la vamos a ver en décimo grado, allá en el quinto ciclo. Bueno, estaba asignada ya en el segundo semestre del año. Debería verse de una manera pues integrada, junto con la geografía dinámica. Tenemos sociología en un décimo grado, en el primer semestre, y filosofía en el segundo semestre de un décimo. Bueno, que dicho sea de paso, pues deberían también verse integrados, aunque en la práctica se ven pues de una manera pues diferenciada. Y este es un poco el mapa curricular, ¿no?, de las asignaturas de ciencias sociales. Sin embargo, al profesor de sociales pues le asignan otras asignaturas también, como en el caso de la asignatura de valores, ¿no?, creciendo en valores, y a veces otras asignaturas por ahí. Ya, pero las estrictamente sociales pues están concentradas acá en este bloque. Profe, Dígame. yo tengo más que todo una consulta. Hágala. Mire, lo que pasa es que salía la pregunta sobre que a partir de que si primaria, preescolar o secundaria se empezaba a ver las ciencias sociales. Sí. Y si usted se fija, y yo me fijé en el marco y yo pregunté a partir de que si preescolar, primaria y secundaria. A mí me dijeron de a partir de primaria. ¿Por qué? Porque en ciencias sociales es un área y se empieza ahí, en tercer grado, que es sociales y, estudios sociales, que es geografía e historia. Entonces, mi pregunta es que ¿por qué inicia a partir de secundaria si en primaria se ve como un área? ¿Ya entiende? Sí, es por la caracterización pues, que teníamos de los estudios sociales frente a las ciencias sociales, ¿no? Como seguramente pues, pudo haber leído también en el documento, allá por la página 4 o 5, ¿no? Ya, más que todo era por eso, sí, ya. Entendiendo las ciencias sociales como las asignaturas ya independientes, de historia, geografía, economía. Y de una manera integrada, pues, los estudios sociales que abordan, pues, los dos
aunque en la actualidad también lo veo un poco diferenciado, ¿sí? Pero sí, esa es un poco la respuesta, ¿no? Ok, porque también pregunté y dicen que en preescolar también se ve algo, pero a partir es de primaria. Y ese dicen, y pregunté, ¿a quién le preguntó? A los maestros encargados de esa área. Ok, sí. Claro, si decimos solo sociales, ok, desde primaria, ¿no? Principalmente, como les digo, tercer grado, pero integrado en primero y segundo. Pero sí, ya como habilidades, enfocándose pues en lo que son los estudios sociales, las ciencias sociales en primaria. En primaria incluso, pues en los primeros años, preescolar, lo que se mira pues son más que todo cuestiones de orientación, por ejemplo, adelante, atrás, derecha, izquierda, que van predisponiendo, ¿no? Para la ubicación geográfica, ayer, mañana, antes, después, para ir ayudando al niño a que se vaya también ya predisponiendo a las cuestiones históricas, ¿no? Trabajar con cronologías, ya. Son solamente ese tipo de habilidades, ¿no? Y de conocimiento, pero ya el conocimiento sí, de lo social estrictamente, ¿no? Cómo funciona la sociedad, pues ya lo vemos ya a partir de tercer grado. También había unas preguntas, ¿no? Sobre enfoques curriculares. Y creo que ahí, pues, varios también se fueron. Y también creo que contestaron un poco al azar, ¿no? Lo veo por las calificaciones, ¿no? Algunos, pues, tienen que hacer un poco más el esfuerzo de leer o ver, pues, ¿no? Ahí están los documentos, están en el aula virtual. Yo también les envío por este medio del WhatsApp. Pero bien, recordemos, ¿no? Recordemos. Tenemos varios enfoques curriculares, pero aquí solamente les he puesto tres, ya que son tres. Los dos primeros que tienen un enfoque pues más tradicional, llamémosle así, y el enfoque más contemporáneo, ya psicologista o humanista. Bueno, cada uno tiene un énfasis en cada uno de sus elementos. Y decía aquí que no, los objetivos, cómo eran comprendidos desde el academicismo o del enfoque curricular academicista, pues, su objetivo es desarrollar contenidos. Ya, esa es la finalidad, es decir, que el estudiante asimile contenido, todo lo más que pueda, que se llene su cerebro de contenidos, ¿no? De tal manera que una vez lleno ya el estudiante pueda utilizar esos contenidos. ¿Ya? Pero ¿qué dice la psicología en la actualidad? Que eso pues no es tan así, porque aunque se llene el cerebro, poco a poco lo empieza a olvidar si ese conocimiento que está ahí pues no se utiliza. ¿Ya? Entonces el conocimiento se va a ir, por así decirlo, escondiendo, de tal manera que después ya uno no lo recuerda, es decir, ya no tiene significatividad. Igualmente, el mismo cerebro, dicen, filtra los conocimientos. No todo pasa directamente a la mente, sino que nuestro cerebro filtra, ¿ya? Lo que no nos parece, lo que nos da dudas, lo que nos gusta o disgusta, entonces o pasa o lo detenemos de una manera ahí inconsciente incluso, ¿no? Bueno, tenemos el enfoque tecnológico, donde la finalidad es el desarrollo, ¿no? De habilidades y que pueden ser observables a través de las conductas. Por tanto, aprendizaje, dice la psicología, para este enfoque son cambios de conducta. Ya, si ocurrió el cambio de conducta, eso es señal de que hubo aprendizaje. Pero la psicología actual pues no enfoca eso, ya que necesariamente una conducta observable es señal de que ha habido realmente un verdadero aprendizaje. Y tenemos el psicologista humanista, donde la finalidad, dice, es el desarrollo del potencial del alumno, ya el potencial, sus capacidades, ya no solamente sus conocimientos conceptuales, sino también sus actitudes, sus destrezas, ¿ya? La asimilación de valores. Es decir,
verlo de una manera pues más integral. Los dos primeros enfoques se enfocan bastante más en los contenidos y este enfoque pues intenta hacer una superación, ¿no? Enfocándose aparte también de los contenidos, abordando las conductas y la destreza. Bueno, ya vemos que en el academicista y el tecnológico el docente juega un papel directivo, es conductor, y en el psicologista pues se espera que sea más un facilitador, un mediador, ¿verdad? Que sea un puente el docente, ¿no? Entre el conocimiento y nuevo que se le presenta al estudiante. El alumno es pasivo en los enfoques academicista y tecnológico, es conducido. En el psicologista espera pues que sea más activo. Por activo decíamos no es que está en dinamismo, moviéndose, quitando, poniendo, no. Activo quiere decir que interiormente está generando cuestionamientos, ideas, creatividad, ¿no? Innovación. Ya se pregunta, intenta aclarar dudas, ese es lo activo. El contenido, pues, en el enfoque tradicional, pues, busca ser un fin en sí mismo. Igualmente, es garantía para la transmisión, en el caso del tecnológico. En el psicologista, pues, lo que se espera con el contenido es que contribuya al desarrollo del potencial humano. Por tanto, no va a ser pues una primacía que tiene el contenido en sí, ¿no? Sino que el contenido solamente sea como una especie de masa con la cual trabajar las habilidades, las capacidades, los conocimientos del ser humano. La metodología son metodologías tradicionales, instruccionales, en el caso de los primeros dos enfoques, y en el enfoque psicologista, pues se espera que se trabajen estrategias activas. Por activas, pues se va a entender que contribuyan a que el alumno se convierta pues, en un estudiante de pensamiento activo, ¿no? Y entonces esas son las estrategias activas. A veces no me parece ponerle así el apellido, estrategias activas, porque da la idea también igualmente de dinamismo, ¿no? Activo, son estrategias que hay que estar, hacen al alumno moverse, levantarse y todo eso, y está bien, ¿no? Está bien, pero activas quiere decir que ponen al estudiante a trabajar sus recursos interiores, aunque estén sentados, aunque estén en silencio. ¿Ya? Esas son las estrategias activas. Es decir, desarrollan pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, metacognitivo, pensamiento autónomo, pensamiento independiente, pensamiento divergente, a diferencia de las otras técnicas tradicionales o instruccionales, ¿no? Que más bien son lo contrario, ¿no? Es decir, no son reflexivas, sino que más bien tienden a que el estudiante tenga un pensamiento más bien convergente, ¿no? Dirigido. Bien, el contexto social, decíamos, para el academicista, pues no es fuente del currículum. Para el tecnológico puede servir como recursos que facilitan al proceso de ciencia-aprendizaje. En el psicologista, pues no es una fuente esencial, pero puede recurrirse a él, aunque no decimos como fuente esencial. Para el academicismo, los recursos sirven para transformar contenidos, ¿ya? Porque el contenido es el esencial. ¿Qué tipo de recursos son los principales? Pues el libro de texto, el cuaderno del estudiante, la pizarra, ¿ya? Es decir, todos aquellos donde el estudiante pueda ser, ¿no?, instruido. En el caso del tecnológico, pues son prioritarias, principalmente los manuales, ¿ya? Los manuales de trabajo, las fichas de trabajo, donde el estudiante va a ir siguiendo paso a paso qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que reaccionar. Bueno, en el caso del psicologista, pues, tiene que ser, pues, todos aquellos medios que sirvan para estimular las capacidades, las potencialidades del estudiante. Es decir, de manera integral. Y ya no simplemente enfocado en los contenidos. O si se sale de los contenidos, ya va mal, ¿no? En el caso del psicologista, pues, solamente son medios nada más, que pueden servir al estudiante para desarrollar sus potencialidades. Bueno, y al final, pues tenemos la evaluación,
que en el academicista se basa en la evaluación de contenidos, tiene un alto carácter sumativo, es decir, es finalista, y el tecnológico igualmente, ¿no? La medición de contenidos, la medición de habilidades y destrezas, e igualmente, pues su énfasis es bastante sumativos, a pesar de que enfatiza mucho los procedimientos, pero los resultados es lo que más importa. Es decir, el resultado es símbolo de que el proceso lo hizo bien. En el caso del psicologista y humanista, pues trata de evaluar tanto el proceso como el producto, ¿ya? Es decir, el hacer y el resultado de ese hacer. Y hay un énfasis bastante en lo formativo, aunque sin detrimento también pues de la parte sumativa, porque siempre se tiene que utilizar, porque hay que asignar, ¿no?, una calificación. Al respecto de esto, pues habían unas preguntas que se tenían que responder y algunos de ustedes pues igualmente, ¿no?, se fueron por ahí. Y por eso aparecen algunos en las calificaciones, ¿no? Algunos 4, algunos 5. Pero también me encontré pues 11, 12, 13. Como les digo, pues un indicativo también para que ustedes pues lean un poco el documento. A mí me sirve de referencia, a ver si han leído, si no han leído, si están contestando al azar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, dígame. Yo le tenía ahí una consulta que todavía me tiene algo confundido. En el formulario, en el área del alumno, en el enfoque del alumno, el formulario decía de que el alumno observa su conducta. Algo así. A la cual yo contesté que era humanista, porque tengo entendido de que la conducta se va con la parte emocional y todo eso. Pero resulta que en el formulario me la puso negativa y se va al área tecnológica, donde Sí, dice que el alumno es conducido. así Y es. ahí me confunde porque tengo entendido que la palabra conducido significa como que lo va guiando en el proceso. Así Y no es. va en relación al enfoque que dice que el alumno se observa su conducta, o sea, se autoevalúa el alumno. Ok, vamos a hacer algo, pues. Vamos a buscar esa pregunta. Porque también la pregunta, como esté la pregunta, pues tiende, ¿no? A ver. Dice, del alumno se espera observar sus conductas. Vamos a ir pregunta por pregunta, pues también, ¿no? Bueno, la primera pregunta se enfocaba en la parte academicista, la segunda dice, del alumno se espera observar sus conductas. Eso es lo que espera el enfoque tecnológico, pero es precisamente por lo que les decía, ¿no? Si hay un cambio de conducta, dice el tecnológico, entonces él dice, ha habido un aprendizaje. Y ustedes van a ver en las definiciones de aprendizaje tradicionales, eso es un cambio de conducta. ¿Ya? Claro, hay que leer un poquito el enfoque tecnológico, más allá de lo que tal vez la tablita que yo les puse en el documento, porque es un poco más amplio. Pero cuando hablo el tecnológico de esas conductas es bastante cerrado, ¿no? Es decir, le pide al estudiante que, por ejemplo, si está manipulando un artefacto, una máquina, ya, y va guiando, diciendo, en este momento usted tiene que hacer esto y tiene que experimentar tal cosa. O sea, a veces es bastante rígido el tipo de conductas que se espera. Es decir, si el estudiante no reacciona de esa manera, entonces quiere decir que no ha puesto atención a los pasos, a los procedimientos y por tanto no está manifestando las conductas que se esperaba que manifestara. Haga la redundancia. Sí, es por eso más que todo, pero bueno. Eso quiere decir también para ustedes pues que tendrán que leer nuevamente un poco más sobre el enfoque tecnológico, profundizar más. Como les digo, pues este solamente es una pincelada para volver a ubicarnos un poquito y entender las ciencias sociales desde el enfoque humanista. Y a ustedes como pedagogos, pues les queda esa tarea, volver nuevamente a recuperar estos conocimientos de estos enfoques curriculares. Bueno, aquí tenemos también pues un poco la tendencia de las respuestas, ¿no? El docente es un mediador para el aprendizaje. Hay palabritas también un poco claves, ¿no? Ese mediador. El contenido es solo un medio para desarrollar las capacidades, ¿no? Entonces el desarrollo de capacidades, nos enfocamos ahí en el humanista.
La metodología se basa en realizar acciones paso a paso. Es parte, ¿no?, del enfoque tecnológico. El contexto no es considerado esencial para el aprendizaje. Bueno, estaba ya, decíamos, en el humanista, pero podríamos incluir un poco la parte academicista, ya que no la considera siquiera. Basta lo que está en el libro de texto, eso es lo importante. Claro, estamos hablando pues, de enfoques, quieras o no, pues que ya han pasado de temporada. Pero en su momento, así era la enseñanza, así era el aprendizaje. Hoy en la actualidad, en el discurso manejamos, ¿no?, las teorías psicologistas, humanistas, ¿verdad?, en el discurso, aunque en las prácticas el profesorado muchas veces sigue trabajando un poco con estos otros enfoques academicistas y tecnológicos, es decir, de una manera tradicional, ¿ya? Tradicional quiere decir que está trabajando en este ámbito de estos enfoques. Decíamos por acá, los recursos principales son manuales, fichas y otras herramientas para manipular, ¿no? Entonces ese es un enfoque tecnológico. No quiere decir que no se utilicen algunos manuales y fichas y herramientas en el humanista, ¿no?, o en el academicista, pero el tecnológico, eso es fundamental. Y por eso se llama tecnológico, ¿no? Trabaja ahí con técnicas, con herramientas, secuencias paso a paso, con algoritmos. Bueno, y al final, pues la evaluación se centra también, dice, en el proceso que en solo los resultados. ¿Ya? Entonces, el humanista. ¿Alguna consideración? Profe, Profe. Yo creo que lo que... Bueno, Mirna y después Giovanna. Va. Bueno, a mí me salieron mal pues las últimas tres, pero ahorita pues, o sea, yo sí leí y me fui al texto, lo leí todo, pero lo que pasa es que ahorita, y escuchándolo de nuevo, como lo está explicando, las últimas tres, como están acá, esa como usted lo está explicando, no como está en el cuadro, pues porque en el cuadro aparece otra cosa. Entonces yo creo que, o sea, mi aprendizaje es el estar más pendiente también a la explicación que usted da y como usted nos dice, ir más allá también y leer más, pues porque yo me quedé y leí el folleto, pues, y en el folleto, en el cuadro no está, pues, así. Entonces, sí, ahí fue donde me... Ok, sí, recuerde, ¿verdad?, que estas son unas pinceladas porque ya en este curso debieron haber visto currículum, debieron haber visto didáctica, y eso quiere decir, no, pues ya les da una plataforma, ¿no? Sí, entonces hay algunas, pues, por ahí también hay un poco, puede haber algunas dificultades. Pero bien, Giovanni. Sí, profesor, dos consultas. Yo creo que la primera la acaba de decir un poco, ¿no? Yo realmente, al ver estos enfoques curriculares ahí plasmados en una tabla, no sabía si son los enfoques que usa la asignatura de que están dentro de las ciencias sociales. No sabía si está encaminada hacia esos tres enfoques o si su meta absoluta es llegar a la humanista. En realidad no comprendía mucho por qué aparecían estas tres, si es que realmente se tienen que usar en las ciencias sociales, son las que se usan, o estamos encaminadas a que las ciencias sociales sea a partir de un enfoque más humanista. Así es hacia el enfoque humanista. Les puse las tres para que se viera pues un poco la comparación de los enfoques tradicionales con el enfoque más contemporáneo, pero no es que son, ¿verdad?, enfoques para las ciencias sociales, son enfoques para cualquier asignatura. Perfecto. Y lo otro es que, pues a mí, como enfoque tecnológico, sinceramente yo es la primera vez que lo escucho. Sí, le veo mucha similitud con el enfoque conductista. Yo creo, estoy más familiarizada con el enfoque conductista, pero la palabra tecnológico y al haberlo buscado como enfoque no aparece como tal. Siempre se va a la orientación hacia la tecnología. O sea, hacia la tecnología, hacia el uso de las TICs y todo eso, que es un enfoque nuevo, tecnológico, pero de cara a las herramientas tecnológicas. Pero con estas características de este enfoque que nos plantea, yo le encuentro mucha relación con el enfoque conductista. No sé si es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, si usted mira, pues los términos que están empleándose también, ¿no? El alumno es conducido, el profesor es conductor. De eso trata. La finalidad es poder conducir
¿no? El proceso al estudiante para que alcance el éxito si sigue bien los pasos. De eso trata, ¿sí? Son enfoques que nacieron allá, ¿no? Con Pavlov y ese tipo de personajes, ¿ya? Ustedes ya vieron algunos de esos conductistas, ¿no? Skinner, ¿verdad? Que son los padres del conductismo. Y bueno, allá por los años 50, por ahí, ¿no? En cambio, el enfoque academicista es todavía más anterior, más antiguo, ¿no? Ya, el tecnológico es más del siglo XX, pero sí, ya son etapas. Ahora bien, hay que ver también algunos autores, ¿no? Algunos autores, como le llaman. Ya, pero sí, relacionemos conductismo con el tecnológico. Sí, del periodo de los años 50, por ahí. Profesor. Dígame. Bueno, buenas tardes, habla Henry. Solo una pregunta. Aquí tenemos 3 enfoques, ¿verdad? Sí. Son 5. ¿Y los otros 2, qué pasa? ¿Por qué no están acá? Porque como no es un curso ahorita de enfoques curriculares, solamente era, le digo, ¿no? Ajá, no, pero me refiero a que, es decir, el enfoque reconstruccionista y el enfoque dialéctico están desfasados totalmente, ya no son tan aplicables, porque de repente uno ve que en enfoques curriculares se habla tanto sobre el enfoque constructivista, el perfil más humanista, actividades, metodologías activas, etcétera. Y de repente, pues no sé si eso ya no tiene ninguna relevancia o al final está fuera de lugar ya. ¿Cómo no? Como les digo, pues hay distintos autores y dependiendo de cuáles son las finalidades que se pretenden en algún contexto específico, es que funcionan esos enfoques. Ya, por ejemplo, esos enfoques más dialécticos, más o reconstruccionistas, que no es el constructivista, ¿no? No relacionan reconstruccionista con constructivista, ¿no? Son dos cosas distintas. Son enfoques más naturalistas, podríamos decir. Que a mi parecer el enfoque dialéctico y reconstruccionista tiene que ver más con una metodología de educación popular, me parece. Sí, entonces son metodologías más naturalistas, es decir, que ponen en contacto al ser humano con su contexto social, ¿ya? Y entonces los elementos fuentes del currículum son los elementos del contexto. Ya, ahí se van alimentando. Y a veces más que tener, como en nuestro caso, ¿no? Que tenemos ya una organización curricular bien formal, a veces funcionan en entornos menos formales, ¿ya? Donde, como decíamos ahí, una educación popular, donde los recursos que las personas traen son las que alimentan lo que se va viendo, el currículum, ¿ya? Así, de manera natural, por así decirlo. Pero no quise pues ahondar en más enfoques, ¿ya? Porque tampoco tenemos tanto tiempo como para abordarlos, ¿no? Porque después ya nos toca ya entrar ya a los elementos más específicos de nuestra didáctica. Esto era solamente para que recordáramos, nos sirviera un poco de base estos elementos antes de entrar de lleno pues a los elementos específicos de la didáctica. Pero sí, para ubicarnos, ¿ya? Ubicarnos. Bueno, no sé pues si hay algo más, alguien más que quiera tal vez hacer alguna consulta todavía sobre esto. Ya, decíamos que estas 2 primeras sesiones pues íbamos a dedicar un poquito a esto y creo que es necesario siempre para aclarar. Y es más, esta misma explicación es válida para todas sus demás didácticas. Ya ahorita, ¿qué didácticas han visto? Aparte de la didáctica. Didáctica general y didáctica de lengua y literatura. Ok, pero entonces es válido también para ella. Después van a tener de las matemáticas y también de las ciencias naturales, ¿no? Es igual también. Siguiendo acá, entonces, un concepto de didáctica de ciencias sociales, ¿no? Porque no puede haber un curso de didáctica de ciencias sociales, ni tampoco de matemática, ni de lengua y literatura, donde no haya al menos un concepto básico, ¿no? Entonces podemos tener ¿no? Este es un concepto, ¿verdad? No es el único concepto, un concepto. Es una disciplina pedagógica que se encarga de organizar, sistematizar e integrar métodos, estrategias, técnicas, evaluación, recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de habilidades y desempeño autónomo y científico de los protagonistas educativos.
en los contenidos que pretenden comprender al ser humano como ser social y los problemas de su relación con el medio natural durante el tiempo. Trata, ¿no?, tanto del tiempo como del espacio, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Algunas líneas básicas de investigación que tienen que ver con la didáctica de las ciencias sociales. Tenemos el análisis de la práctica educativa y de la formación del profesorado en la didáctica de ciencias sociales. La enseñanza de la historia y la construcción del tiempo histórico, la memoria y la conciencia histórica. Esto del tiempo histórico, pues es bien interesante, ¿no? Porque no todos tenemos un tiempo histórico desarrollado. Podemos tener el tiempo biológico, ¿ya? Un niño. Vamos a ver. ¿Hay alguien de acá que tiene niños o dan clase en primaria? Sí. ¿Hay alguien que dé clase en tercer grado? ¿Ninguna de ustedes? ¿O ninguno de ustedes? Yo sí, profe. Ok, ¿qué edad tiene un niño que está ya en tercer grado? 8, 9. 9 a 10. Ok, ahora mi pregunta. ¿Desde qué edad un niño puede recordar su pasado? ¿Hasta qué edad puede recordar? Retrocediendo, tiene 8 años, 9 años, pero ¿hasta qué edad ella puede recordar ciertas cosas de su pasado? 3 años. Tiene una memoria. 3, 4 años. Gráfica, por lo menos, y emocional. Es decir, 3, 4 años quizás. ¿retrocediendo 3 o 4 años o desde los 3 años? Desde los 4 años. O sea, se refiere a lo que ellos ven Desde los 3. de sus actividades. Creo que. Desde los 3. Desde los 3 años. La memoria emocional está activa desde los 3 años. La memoria emocional. Ya podés creer, recuerdo. Ok, recuerdos, pero recuerdos más consistentes de su historia, tal vez algunos recuerdos así, sueltos, pero recuerdos más 7 consistentes. años o 8 años, maestro. 7 años o 8 años. Ok, De 10 años, maestro, de 10 años. 5 años tal vez. 5 años. Ya de 5 años. Incluso ustedes mismos creo yo que recuerdan Profe. cuando tenían 5 años. A ver, la pregunta es que el niño que está en tercer grado es así. Sí. ¿Qué recuerda hasta esa edad? ¿Qué recuerda en su trayecto de vida? Pues. Supongamos que más o menos 5 años. No. Ya él ya puede recordar bien un poquito su pasado, lo que te contaba en 5 años. Eso quiere decir que Hasta nosotros. Yo 4. creo, maestro, muy en lo personal, yo pienso que va en relación en cómo te marcaron ciertas circunstancias, porque pueden haber, qué sé yo, un maestro quizás. ¿Quién no recuerda a su maestro aún de jardín de niños que fue muy bueno contigo? Entonces tú recuerdas a ese maestro. Depende mucho de cómo se dé el contexto de la situación para tener o guardar un recuerdo de X momento. El ejercicio iba en torno a esto, ¿sí, no? Supongamos que sean 4 años, pues. Eso quiere decir que el niño, ¿ya? El niño biológicamente tiene 8 años. Pero, es decir, su tiempo biológico son 8 años, pero su tiempo histórico son solo de 4 años nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tiempo histórico es un tiempo social, se construye socialmente. ¿Ya? Se construye socialmente. Entonces, muchas veces ya queremos que los niños en nuestro entorno nicaragüense y tal vez centroamericano, regional, ya queremos que 4º grado, por ejemplo, ya estén trabajando a veces hasta con siglos. Hagan ya líneas de tiempo de siglos, cuando el pobre ni siquiera puede recordar un poco de su pasado, lo que pasó hace algunos añitos, ¿no? Ya. Entonces, esas son las fallas curriculares que hay, ¿no?, en nuestros contextos educativos. ¿Ya? Entonces queremos que trabajen con años, con siglos, con décadas, con centurias, y el pobre chaval, y por eso se pierde. Y fíjense qué interesante, porque yo llego aquí a la universidad y pongo a trabajar líneas de tiempo con siglos y se me pierden. ¿Ya? Hagamos un ejercicio breve. Pero El año 1492, cuando vino Cristóbal Colón, díganme ustedes qué siglo es, a qué siglo corresponde. Al 15, profesor. Al 15.
¿Quién da otra opinión? 1400, escucha bien, 1492. ¿Todos estamos de acuerdo que es el 15? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, que es profe, es el 15. Sí. Ok, pues. Siglo XV, pues, ¿no? Siglo XV, pues, ¿no? Sin embargo, el control de esa cronología a veces no está muy claro. Entonces, pero ya queremos que los niños dominen bien la línea del tiempo y hagan todo eso. Ya son un poco las dificultades de trabajo. Que tienen que ser ya con niños. Tengo aquí una como repetición aquí de sonido, también ustedes lo escuchen. Creo que es el micrófono de Eira. Ah, ok. Hay algún micrófono, ¿verdad? Por ahí, tal vez eso es. Tenemos también por acá, decíamos, la construcción del espacio en la enseñanza. El espacio se construye, ¿lo sabían? Ya, el espacio no es algo dado simplemente allá afuera. El espacio es una construcción humana. La lectura del paisaje, la interpretación del territorio, la educación para la sostenibilidad. Sí. La enseñanza de la historia, del arte, del patrimonio cultural, las competencias sociales y ciudadanas, la educación democrática para la ciudadanía, la formación cívico-política. ¿Ya? Aquí no hablamos de formación patriótica, ¿oyeron? Porque la palabra patriotismo es una palabra muy engañosa, muy manipulable. Politizada, diría yo. Por cualquier gobierno de turno. Ya, ser patriotas para Hitler, ¿no? Invitó al patriotismo. El patriotismo era la defensa, ¿no? Del Tercer Reich, la imposición de ese Tercer Reich. Entonces el patriota era el alemán que hacía todo por Alemania, ¿no? Incluso si se oponía a alguien al Tercer Reich, el patriota estaba llamado a denunciarlo, aunque fuera su papá o su mamá. Y entonces patriotismo es una palabra ya muy conflictiva. Entonces en la actualidad nosotros hablamos de ciudadanía. Tenemos los problemas sociales relevantes o las cuestiones socialmente necesarias. La elaboración, análisis, experimentación, ¿verdad?, de materiales curriculares en el campo de las ciencias sociales. Entonces ahí tenemos pues algunos elementos de la didáctica de las ciencias sociales. Bueno, algunas ideas base que necesitamos comprender sobre las ciencias sociales en nuestro currículum educativo. Primero, la dificultad de las ciencias sociales en educación primaria o secundaria, en cualquiera de las dos, ¿no? Es que se ha dado bastante énfasis al tratamiento meramente informativo, ¿ya? Consumir datos o consumir relatos. En el caso de la geografía, igual, ¿no? Consumir datos, nombres de montañas, de ríos, de lagos, de distancias, anchuras de cada uno, profundidades, los nombres de las placas tectónicas que les decía la vez pasada, cuántas son y por qué son. Y en el caso de la historia, consumir relatos, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Cristóbal Colón, ¿no? ¿Qué hizo Cristóbal Colón? ¿Cuánto vino? ¿Cuántos viajes hizo? ¿Ya? ¿Cómo hizo? ¿Por qué lo hizo? Datos, nombres, fechas, sitios, lugares, etc. Entonces, de eso no trata, ¿verdad?, el estudio de lo social. Lo otro, la superación de estas dificultades deviene entonces de la comprensión del carácter estratégico que tienen las ciencias sociales sobre el resto de ciencias. Ya, las ciencias sociales son ciencias estratégicas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir estratégica? ¿Ya? Quiere decir que son fundamentales, amplias, de un carácter amplio, fundamentales para la vida de una sociedad. Las otras ciencias son más de tipo técnicas y son como ciencias auxiliares de las ciencias sociales. Siempre pongo el ejemplo de cuando Nicaragua, por ejemplo, tiene que ir a La Haya, ¿ya?, la Corte Internacional de Justicia, ¿ya?, a hacer defensa, ¿no?, de sus fronteras, por ejemplo. ¿Ya? ¿De qué se habla ahí en ese lugar? ¿Ya? Hablamos de química, de ingeniería, de medicina, ¿ya? Porque siempre son ciencias que se tienen en alta estima, ¿no?
Pero las ciencias sociales, son fáciles las ciencias sociales, ya quiero ver, ¿no? Realmente en esos jurados, ¿de qué se habla? Se habla de historia, de geografía, de economía, Contexto histórico, de sociología, de esas cosas se habla. ¿Y qué son esas cosas? Ciencias sociales. El que va a ir allá tiene que tener un amplio dominio de las ciencias sociales y de eso depende la vida de nuestra nación, ¿ya? O la vida pues, de cualquier nación, ¿ya? La defensa de sus recursos, de sus fronteras, etcétera, ¿ya? Y las otras ciencias pues sirven auxiliares precisamente para que las ciencias sociales tengan ese soporte. Igualmente aquí, ¿no? En un país podrán decir, pero ¿y quién va a construir las carreteras? ¿Quién va a levantar los hospitales? Ya no son las ingenierías. Ajá, pero ¿quién toma las decisiones para que se construya una carretera? ¿Ya? ¿Quién toma la decisión si se construye o no un hospital? ¿Ya? Son las ciencias sociales las que toman esa decisión, ¿ya? Desde perspectivas políticas, económicas, sociales, ¿ya? Desde esa perspectiva, ¿no? Entonces las ciencias sociales por eso son estratégicas y de ahí viene su necesario, ¿no? Estudio y profundización y la importancia que tienen las ciencias sociales como tal, ¿no? Porque tienen ese carácter estratégico para una nación. Son estrategias, aquí está pues una definición, porque son fundamentales, de ella depende la organización, el destino de una nación. Deben desarrollar competencias para comprender la realidad, tanto del pasado, del presente y del futuro, ¿no? de una nación. Las ciencias sociales no deben enseñarse, ¿verdad? Ni aprenderse simplemente como una ciencia técnica, porque todas nuestras ciencias sociales tienen una parte técnica. Entonces se debe enseñar, ¿no? La geografía como ciencia social, la historia, pero como ciencia social. La geografía tiene partes técnicas, sí, todo lo que tiene que ver con mediciones, con datos, pero tiene una parte estratégica, que es la que ya decíamos, ¿no? Que es el desarrollo de esas competencias hacia la ciudadanía, hacia la defensa de la nación. Dígase lo mismo de la historia también. ¿Tiene una parte técnica? Sí. Datos, nombres, fechas, efemérides, ya, hechos históricos relevantes. Sí, esa es la parte técnica, pero el desarrollo de habilidades, ¿no? Para comprender el pasado, el presente y el destino de la nación son habilidades que tienen que desarrollar a través de la historia también, como ciencia social. ¿Ya? Que son las habilidades ya estratégicas, son las habilidades de poder, y las otras son habilidades técnicas, ¿ya? Pero nuestro currículum, pues siempre hace un énfasis bastante grande, ¿no? A lo que tiene que ver con la parte técnica, y esa es una de las grandes dificultades que todavía tenemos, es decir, todavía estamos enfocados en los enfoques curriculares academicistas, y también en la parte, pues, conductista, ¿no? Que tiene que ver con esa serie de pasos a pasos, de técnicas, de manuales y de elementos técnicos, ¿no? Entonces, falta el desarrollo realmente de habilidades, que nuestras clases de sociales se conviertan en ambientes para desarrollar habilidades de desarrollo social, ciudadano. Y por acá tenemos que la función de las ciencias sociales es servir para el análisis de lo social, desarrollar al ciudadano a fin de que se convierta pues, en un ser social activo. Ya, porque no todas las personas, por vivir en un lugar, en un pueblo, ya es un ser social activo. Ya, pueden ser sociales pasivos, ahí viven, no hacen nada por la sociedad, ¿ya? Y no les interesa tampoco, ¿ya? Solamente les interesa qué van a comer, ¿ya? Qué van a vestir, y nada más. Ok, la enseñanza de las ciencias sociales debe escalar por 3 niveles. Pasar del nivel reproductivo, que es ordenadamente el que estamos, y muchas veces el nivel de las primeras etapas educativas, a un nivel pues más productivo, y luego de este a un nivel creativo. Yo les he simbolizado aquí en este pequeño gráfico esos 3 niveles de tránsito del proceso de enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales. Entonces, tenemos el nivel reproductivo, mecánico, es decir, trabajar con información y datos, que casi siempre pues se da en los niveles más pequeños, ¿ya? Los niveles primarios, ¿ya? De la enseñanza primaria, pues te trabaja con mucha información concreta, pero es necesario, incluso en estos mismos grados, pues también ir pasando ya a un nivel más productivo, lógicamente con ciertos niveles también de exigencia, ¿ya?
Entonces hay que pasar después a un nivel más productivo de habilidades, de análisis, síntesis, relación, detección, solución de problemas, para luego entonces pasar al nivel creativo y aplicativo, ¿ya? Donde se pongan en juego habilidades sociales, la formación del pensamiento social de la ciudadanía. ¿Ya? Esto del pensamiento social es difícil, es complejo, porque implica pensar socialmente la realidad. No solamente yo la pienso, yo la analizo, hago ejercicios de análisis sobre la realidad. No solamente es eso, socialmente hay que hacer ese ejercicio de analizar la realidad. Entonces, si hay aquí hasta este momento alguna consulta, bueno, los que están ahorita en primaria y que dan clases ya de sociales, ya pueden un poco medirse cómo están también. Ya, si están solamente en la parte mecánica, meramente mecánica, reproductiva, ya, o si también ya empezaron ya a trabajar ciertas habilidades de pensamiento social con los niños. ¿Ya? Bueno, yo quería hacer una observación, profe. Okay. ¿Cómo está? Mucho gusto. Belia. Belia, sí, yo pues no soy profesora de primaria, pero sí estudio con mi hijo que está en 4º grado. Okay. Y él ve pues en sus clases, me llamó la atención eso que decía de cómo se encuadran los libros en cuanto a la fecha, y realmente tomo total conciencia de lo que me está diciendo, porque en la clase que estábamos viendo precisamente sobre los conservadores, los liberales, las preguntas que dejaron iban enfocadas en qué fecha se dio los 30 años conservadores, en qué fecha tal cosa, y instar a los niños a tener un pensamiento crítico, en cuestionarlo, el correcto actuar o no de ciertos partidos que marcaron la historia y la tendencia, ¿verdad?, política de nuestro país. Eso se anula o simplemente no se toca, sino que se va más que todo en que los niños memoricen fechas y acontecimientos históricos, así de simple. Entonces creo de que además de limitar al niño en cuanto a su pensamiento crítico, no disfrutan el estudio de esta materia, ¿verdad? De lo que son los sociales. Y sí, pues realmente me dejó un gran análisis sobre esa temática, sobre las fechas y lo limitado que estamos realmente en la educación actualmente en primaria. Solamente, profe. Y precisamente con eso ya que tocó del 4º grado. Tengo una cuñada que ya hace algunos años pues tenía su niña en 4º grado, y vi que había un examen de ella por ahí, mal parqueado, era un examen ya final de 4º grado. Y me lo robé el examen, me lo robé. El examen estaba pues enfocado en cuestiones de datos, de fechas, de nombres, así. Esta niña pues sacó 38 de 40, o sea, salió muy bien, ¿no? Entonces cuando esta niña ya ahorita está en 9º grado, ¿cuántos años han pasado? 4º grado a 9º grado, ya han pasado varios años, ¿no? Le volví a hacer el examen. Solo respondió 3 nada más. Es decir, habían nombres, ¿no? ¿Quiénes eran los presidentes de ese periodo? Fechas de independencia de Nicaragua, etc. Solo me respondió 3. Y algunas vacilando. 3 me respondió nada más. Es decir, si hubieran sido 10 preguntas, la última vez sacó 9 de 10. Ahora sacó 3 de 10. Ahorita ya la niña ya está en primer año de la universidad. Yo creo que si le hago otra vez la prueba, esta vez tal vez solo me responda una, ¿no? Entonces, esa es la experiencia, creo yo, que tenemos, ¿no? ¿Qué estamos realmente enseñando en ciencias sociales, ¿no? Realmente es un conocimiento que va a servir a la persona, al ser humano, para su futuro como ciudadano, o simplemente fue prueba nada más para el examen, nada más, ¿no? Es decir, para aprobar. Y después, ninguna validez de esa información. Vamos a ver, entonces, Paola Morales, ¿qué quería decir algo? Sí, es que referente a lo de la opinión que hizo mi compañera sobre lo del niño de 4º grado, también nos puede ayudar ahí el libro.
depende de qué libro estemos trabajando de la mano como docente. Porque yo, aparte de que soy maestra de tercer grado, soy tutora de una niña de cuarto y también íbamos por el tema de los liberales y los conservadores. Y en el libro sí, en las actividades empiezan con fechas y acontecimientos, pero también hay una parte en la que hace analizar, a pensar al niño sobre la situación de aquel entonces. Porque decía una pregunta como, ¿qué solución le darías tú acerca de este problema? ¿O qué opinión o de qué parte de los liberales o conservadores? ¿O qué opina sobre por ejemplo, estuvo sobre cuando estuvo el gobierno de Zelaya, y así también ayuda al niño a analizar. Entonces, también creo que igual influye el libro con que se trabaja. Ok. Le voy a hacer una pregunta. Esta pregunta es para todos, sí, también. ¿Qué cosas ya que estamos hablando, tocando el cuarto grado, ¿no? Niños de 9, 10 años, ¿no? ¿Qué le interesa a un niño de 10 años? ¿Cuáles son los intereses de un niño, de una niña de 10 años? Intereses académicos, intereses de qué tipo, pues. Intereses de cualquier tipo. Lo que le interesa a un niño. Divertirse y jugar la con su tecnología, correcto. Sí. El estudio no, profe, muy raro. ¿Qué le interesa a un niño de ese grado, de esas edades? A esa edad, la verdad, correr, divertirse, o menos la política, interactuar con sus compañeros, jugar, menos la política. Ver televisión, ¿qué tipo de programas? Ir a comer algo, ¿qué tipo de comida? Animado, su serie animada. ¿Ya qué tipo de series animadas? Explorar, profe. ¿Ben 10? Profe, yo creo que eso depende mucho del gusto de los niños, porque, por ejemplo, mi hijo, yo le digo, estás loco, pero claro, ¿verdad? Me doy cuenta de que yo estoy bromeando, pero me callé en un momento porque él se la pasa viendo National Geographic, Animal Planet. Entonces, como a mí este tema o sea, no vivo muy metida en esto, entonces le digo yo, estás loco, ver un montón de animales casi todo el día y que esto y todo lo otro. Pero no, al final digo yo, bueno, esto es más saludable a que esté metido en una tablet, en juegos que tal vez lo vayan a destruir. Por esa parte, sí, pues, yo digo que también depende mucho de las actitudes y del niño, de cómo sea el niño. Ok. Entonces, una de las cosas muy necesarias que nosotros tenemos que hacer en nuestras clases es identificar, dependiendo de la edad del niño, el grado en que están, cuáles son realmente sus intereses. A veces no los conocemos con claridad. Es necesario, para eso son los diagnósticos. Hay que conocer qué realmente le interesa al niño, ¿no? A la niña. Porque no es lo mismo intereses en masculino que en femenino. No es lo mismo, ¿verdad? A las niñas tienen ciertos intereses y los varones tienen sus ciertos intereses, aunque puedan haber cosas en común. Pero aún así, hay sus líneas de intereses. Entonces, viene ahora la parte del currículo, ¿no? Entonces, viene ahora la parte del currículo. Tal vez alguien tiene por ahí el micrófono. Maestro. Tal vez alguien tiene ahí el micrófono. Maestro, sí, yo tengo una pregunta para usted. Dígame. Dígame. Ok, maestro. ¿Usted por qué se interesó por sociales? ¿Por qué no pudo haber sido literatura? ¿Por qué no pudo haber sido matemática? ¿Qué lo motivó a usted para ser maestro de sociales? Bueno, primero voy a responder lo que estaba un poco hablando y después voy con eso. Bueno. Le decía la parte curricular, ¿no? Los niños, ¿no? Y con las temáticas que estamos viendo. Y algunos de ustedes ya oí que estaban hablando al respecto, ¿no? Realmente, ¿ustedes creen que a un niño de 10 años, de 9 años, le interese hablar de liberalismo, de conservadurismo? Ya, si ustedes van, si no me equivoco, es la 5ª unidad de 4º grado, creo que es, por ahí. Dice, las políticas o los gobiernos liberales, no sé cuánto, de 1800 tanto a 1900 tanto, y los problemas, las cuestiones cafetaleras que uno dice, dice uno, y eso es para un niño de 4º grado. Lo terrible que está en nuestro currículum, ¿no? ¿Ya?
Está totalmente mal enfocado, mal. Pero bueno, eso será un trabajo, pues, que a ver cómo uno va incidiendo también poco a poco, porque es difícil cambiar esa visión de qué es lo que hay que enseñar en ciencias sociales. Realmente es difícil. Bueno, y respondiendo un poco a la pregunta, ¿por qué sociales? Y esa es una pregunta que yo les hago a mis estudiantes de ciencias sociales cada vez que llegan, ¿no? Bueno, la verdad es que, no sé, la vida uno lo va conduciendo por ciertos caminos, uno va encontrando ciertos también intereses en ciertas cosas, porque a mí me gustan, por ejemplo, las matemáticas. ¿Ya? Yo me bachilleré en El Salvador y soy bachiller físico-matemático. ¿Ya? Me gustan las matemáticas. Pero la vida lo va conduciendo a uno por ciertos lugares y entonces uno va encontrando, como encajando en ciertas cosas, ciertos gustos, y se va desarrollando y así va. Tal vez no podría decir que tal vez ya directamente yo ya tenía ya una vocación predeterminada por lo social, ¿no? Pero, no sé, la vida lo va conduciendo a uno. Sí, no tengo una respuesta así tajante. Entonces, no tengo una respuesta entonces así. maestro, En este caso, entonces le pregunto nuevamente, como usted no tenía desarrollada como, ok, yo quiero estudiar sociales por esto y esto y esto, pero ¿qué sucede cuando usted se topa, por ejemplo, con un maestro, como decimos en mi tierra, con un maestro que es así bien chido y te explica la historia o te explica la geografía? No desde, ok, el río Lempa mide tanto, Tenochtitlan tiene tanto, qué sé yo, la bandera de México tiene estos 3 colores por X cosa. Pero cuando te encuentras con un maestro, por ejemplo, yo me topé con un maestro de sociales que fue genial para mí. Y entonces, lastimosamente, acá en Nicaragua no pude estudiar sociales como tal, pues porque mi horario de trabajo no me lo permite. Pero yo pienso que incide mucho, maestro, también, cómo explicas tu clase. ¿Cómo le hablas a un niño sobre un tema que por más aburrido que parezca, cómo lo explicas y cómo lo introduces para que ese niño se interese? Pienso mucho que depende mucho de uno, cómo le habla a un pequeño de 8, de 7, de 6 años, si usted quiere. Porque yo he visto niños y me he topado con niños acá en Nicaragua, de un colegio en específico, que me dramatizan la batalla de San Jacinto increíblemente, y saben los personajes increíblemente, y ellos se sienten tan emocionados por hacer esto, que cada vez que me los encuentro les vuelvo a preguntar, ¿y se acuerdan de lo que hicieron? Y ellos me dicen que sí, y me vuelven a relatar el mismo acontecimiento, pero de la manera en la que ellos lo aprendieron. Entonces, ¿cómo es que entonces un maestro es incapaz de sembrar en su estudiante ese interés por lo que es su cultura, por lo que es su idiosincrasia, por lo que realmente es su conocimiento? Entonces no veo cómo es que los maestros actualmente no se esfuerzan tantito pues por hacer esta parte, porque recuerde que quien olvida su historia está condenado a repetirla, maestro. Sí, así es. Profesor. Dígame. Profesor, aquí siguiendo lo que decía Eira, yo pienso que nuestro deber aquí, nuestra misión, es hacer que el alumno se enamore de la clase. Hacer que no es de que si le gusta o si le interesa, no, es hacer de que él sienta ese aprecio, esas ganas de conocer, porque al final del día es verdad que la historia es aburrida, pero es nuestra historia. Tenemos que aprender de ella como sea. En primaria, en secundaria, y conocer maestros de que te apasionen cómo dan esa clase, es impresionante. Yo en secundaria amé las guerras, la primera, la segunda, todo el tipo de guerras, yo las amé, como me las explicaban y todo. Entonces nuestro deber es ese, llegarle al alumno a que sienta ese amor por la materia. Profe, relacionado un poco a lo que dicen mis compañeros, yo solo puedo sacar una síntesis de todo esto, ¿verdad? Yo vengo de las ciencias sociales, soy sociólogo, y considero de que al final las ciencias sociales están en una búsqueda todavía.
siento que las ciencias sociales, la didáctica de las ciencias sociales está en una búsqueda, y no solo a nivel local en Nicaragua, sino a nivel mundial, a nivel global. Y cuando me refiero a una búsqueda, siento porque dentro del mundo de las ciencias sociales, en el mundo de las teorías y los métodos y todas las herramientas que se utilizan, se hablan de diversos enfoques, de diversos paradigmas, y hasta hay un escalafón entre teorías medias, teorías de alcance más complejo, unas más estructurales, y creo que diluyendo todo eso en relación a la didáctica que se tiene que impartir en grados básicos, medios, considero de que uno, no estamos claros a nivel curricular en relación a los contenidos, ¿verdad? Siento que tenemos un gallo pinto en donde la claridad, la uniformidad, la coherencia pragmática en relación a lo que está en el currículum técnicamente versus lo que se hace en la práctica, siento que hay una gran contaminación también, una contaminación no solo política, sino ideológica. Y en ese sentido, de mi crítica, tenemos un camino arduo por recorrer, porque no solo se trata de enamorar al alumno, al estudiante, y hacer como el payaso de McDonald's, pues, es decir, todo lo posible para que entres a comer a mi restaurante, sino de cómo estamos articulando, digamos, los contenidos, y de qué forma, a través de esos contenidos, estamos siendo, digamos, imparciales y cada vez más didácticos. Porque una cosa es hablar aquí todo lo bonito en relación a la didáctica, pero también otra cosa es en la práctica, que ya he estado también en la práctica en un salón de clase, y son otras cosas, pues, es decir, veamos los enfoques curriculares, pero al final se nos pide que 2 más 2 sean 4, y olvidamos todo el enfoque humanista. En relación a eso, para síntesis, las ciencias sociales, como estructura, como paradigma de estudio, está todavía en una búsqueda. Nosotros estamos articulando y estamos estructurando todo un contenido, y le agradezco a usted porque en realidad con el documento que leí me siento muy identificado en relación a cómo enseñar ciencias sociales, porque está muy didáctico, pero más allá de eso, creo que el contenido, los perfiles, los enfoques que tienen las ciencias sociales en Nicaragua y en el mundo, está todavía en esa búsqueda, y más en países con características como las nuestras. Y es las dificultades que tienen este tipo de ciencias nuestras, ¿no? Es más, por eso les decía, matemática es más fácil. Como lo que me enseñaron a mí hace 40 años, cuando tenía 10 años, ahorita, es lo mismo, son las mismas fórmulas, no ha cambiado, pero comprender el desarrollo, formar un pensamiento social, no es tan sencillo, ¿no? Igualmente, pues, dicho, las estrategias, ¿no? Que todavía venimos, incluso las mismas ciencias sociales vienen de ese enfoque todavía cuantitativista, positivista de las ciencias naturales. Poco a poco la ciencia social, pues, ha ido encontrando un poco su lugar hacia el aspecto ya más humanista, más cualitativo, ya enfoques más cualitativos. ¿Ya? Entonces, pero todavía un trabajo pendiente. Bien. Entonces quiero compartirles, sí, ya. Entonces, bueno, la actividad formativa para esta semana. Ya saben, les recuerdo que la actividad formativa, pues, es precisamente como lo dice el término, ¿no? Para formar, es decir, para que usted desarrolle algunas habilidades poco a poco, ya tal vez ahorita a nivel conceptual, y estas primeras partes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en esta semana? Elaborar un esquema. Lo más que pueden abarcar ese esquema es de una página, ¿oyeron? Este esquema debe sintetizar las ideas y facilitar el recuerdo de las recomendaciones didácticas para un proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista. Eso está entre las páginas 6 y 7 de su documento. Van a encontrar una tabla donde dice aumente y evite. Es decir, qué tipo de acciones hay que aumentar en la clase de ciencias sociales y qué cosas hay que evitar en las clases de ciencias sociales, ¿no? Entonces, por acá, por ejemplo, dice acá el primero, aumente, dice, el estudio a profundidad de los temas de cada uno de los campos de las ciencias sociales, de tal manera que los estudiantes puedan escoger lo que van a estudiar y descubrir las complejidades de la interacción humana. Y
evitar ¿qué cosa? El cubrimiento superficial, ¿no? De un currículum rígido que incluye de todo, pero que no deja tiempo para profundizar en los temas. Entonces, esta primera fila, ¿no? de elementos tiene que ver con la amplitud del programa, ¿no? Es decir, vemos poco, pero profundizamos, o vemos mucho, pero de una manera más superficial. Y eso es lo que está diciendo en estos primeros elementos. Bueno, ustedes van a ir leyendo todos los demás, van a ir encontrando lo esencial y después eso lo van a así sintetizado, a mostrar en un gráfico, ¿no? A organizar visualmente con un organizador gráfico, ¿no? Puede ser un esquema, como les pongo acá. Y la idea es eso, ¿no? Que te facilite a recordar, ¿ya? Todas estas ideas. Todo ese montón de texto, recordarlo en ideas claves. Y esto, pues, nos va a servir para nuestras clases de ciencias sociales. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta actividad formativa número 2. Solo respecto al esquema, profesor, nosotros podemos escoger el tipo de esquema que queremos, porque hay un sinnúmero de estilos y de tipos. Sí, es libre. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Profesor, buenas tardes. Este trabajo sí se va a subir a la plataforma, se va a entregar. Ok, entonces yo siempre les doy algunas recomendaciones durante la semana, pero ya se las voy a dar, ¿no? Entonces, van a hacer el esquema, porque esto se lo voy a poner por escrito, ¿no? En la siguiente semana, casi siempre yo, el día martes, yo ya les envío el enlace de esta grabación y también sus tareas. Lo van a hacer ahí en su cuaderno o en su computadora, si quieren, pero lo pueden hacer. Y después yo les voy a pedir una imagen de ese esquema. Bueno, la imagen puede ser que ustedes la convierten allá, pues lo hacen tal vez en Word, la convierten, o si lo hacen a mano, tal vez yo les puedo pedir pues que le tomen una excelente fotografía y me la envíen. El mecanismo de envío, pues ahí yo lo voy a pensar. ¿Ya? Lo voy a pensar. Si me lo envían a través de un enlace o a través de WhatsApp, ahí voy a ver. O a través de correo, ahí se lo voy a orientar el día martes. Okay, ¿algo más? Lo mismo referente a la primera actividad, profesor, la primera actividad formativa que tuvimos también. Va a ser igual. A ver, ¿cómo? ¿Cómo así? Como la foto que usted dijo, igual, de tomar una foto de la actividad que nosotros hicimos, de la primera actividad formativa. Yo le voy a dar la esa. orientación. Nada más. Si es así, entonces, bueno, creo que esta ya es la última diapositiva. Sí. Entonces, bueno, por el día de hoy, pues ha sido un placer pues haber estado con ustedes. Y bueno, que tengan una feliz tarde, un fin de semana también restante y una semana